Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Una cultura de poco control y escasa transparencia de las finanzas. Eso es lo que podemos concluir si hacemos un ejercicio de memoria. Veamos. Año 2014. Fue noticia el fraude mediante facturas adulteradas para que un grupo de militares y proveedores de la institución sustrajeran fondos de la ley reservada del cobre. Se detectaron 5.000 millones de pesos. Año 2017. Nos enteramos de que a lo menos desde el año 2006 se desarrolló el llamado Paco Gate, nada menos que la mayor defraudación fiscal que conocemos. Más de 26.000 millones de pesos y hasta ahora 126 imputados involucrados en las maniobras para transferir dinero desde cuentas bancarias institucionales a cuentas bancarias personales, aparentando que dichos depósitos correspondían a remuneraciones, viáticos y otros motivos falsos. Es en la investigación de este último mega desfalco en Carabineros que aparecieron nuevas hebras. Una de ellas, el segundo sueldo, que durante décadas miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas y de las policías recibieron por ser miembros de los directorios de sus mutualidades. Las remuneraciones millonarias que esta semana Informe Especial de Televisión Nacional puso en el tapete y que según Contraloría y el Ministerio de Justicia nunca debieron recibirse. Toda la información que está saliendo a la luz habla de un desastre incorregible o de una oportunidad. De eso vamos a conversar hoy día con nuestros panelistas. Pero antes vamos a ver la pregunta que usted puede contestar en nuestro fanpage de 24horas.cl en Facebook. La pregunta del día es: en tu opinión, ¿los dobles sueldos que recibían de las mutualidades los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías sabían que no debían recibirlo? ¿Ignoraban que les correspondía? Esas son las dos preguntas que vamos a estar esperando que usted conteste durante toda la noche. Pero antes de tener aquí a nuestros panelistas, vamos con los titulares. Obispo Juan Barros confirmó que asistirá al encuentro convocado por el Papa en el Vaticano. 32 prelados participarán en la reunión. Presidente Piñera promulgó ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. Valoró los esfuerzos del gobierno anterior, pero reconoció que el Estado aún está en deuda con la infancia. El ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente neurotóxico que solo se produce en Rusia. Lo confirmó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas tras analizar la sangre de los afectados. Y luego de comerciales vamos a estar aquí en Vía Pública con nuestros panelistas. Volvemos en segundos. ¿Durante el tiempo que usted funcionó recibió esa remuneración? Esa información es reservada, es privada. No es privada, es información relevante. Yo la he informado donde corresponde y, como le digo, yo ya informé en un comunicado oficial y yo estoy totalmente suspendido mi participación en el Consejo. ¿Usted sabe que la ley eso no lo permite? No voy a hacer comentarios al respecto. ¿No le parece que hay conflicto de intereses aquí? Esta investigación de Informe Especial trata de una parte de las más altas autoridades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la PDI. Cada uno de ellos recibe o recibió, además de una remuneración establecida en una escala que es pública, una suma que en promedio mensual supera los 2 millones de pesos. Ese dinero adicional a su sueldo sería por formar parte de los consejos o los directorios de las mutualidades, entidades donde los uniformados y la policía civil están obligados a contratar seguros de vida. Hablamos de asignaciones millonarias que hoy están en cuestión. En la comisión investigadora del megafraude en Carabineros, el diputado Leonardo Soto aprovechó de hacer preguntas claves sobre la mutualidad de Carabineros y los dineros que reciben sus consejeros. El foco de corrupción. Esa fue la punta de la madeja que nosotros seguimos hasta detectar que no solo miembros de Carabineros y la PDI reciben cifras millonarias, sino también de las Fuerzas Armadas, información relevante que le mostramos hoy. Fue una edición extraordinaria del programa de Informe Especial el que puso arriba del tapete esta nueva situación. Es un
doble sueldo, como se le ha llamado, que reciben solo personas del alto mando por formar parte de los directorios de la mutualidad. Es decir, su remuneración más otra remuneración por ser parte de estos directorios. Ahora, hasta aquí nadie lo había cuestionado y han pasado décadas con este mismo sistema. Tenemos aquí a dos panelistas, el diputado Leonardo Soto, que nos acompaña. Les agradezco estar aquí. Gracias por la invitación. Ha sido una semana intensa, lo hemos visto en las noticias. Y Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente. Hola, Paulina. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Aquí hay una madeja compleja que viene del último tiempo desilvanándose. Llevamos años, lo hablamos al principio, partimos con el Ejército, después Carabineros. No creo que sea una mala noticia, me da la sensación que esto es bueno en la medida que estamos transparentando información que no conocíamos, pero me llamó la atención y quiero comentarla, una frase del exministro de Defensa, José Antonio Gómez, que dijo en la prensa que nunca se había objetado hasta ahora esta remuneración. Mi pregunta a ustedes es, ¿cómo se iba a objetar esta remuneración si no era de público conocimiento? ¿Qué tan escondido estaba hasta ahora? Porque me da la sensación que a alguien le había hablado en el oído cuando en la comisión examinadora, revisora, aprovechó de preguntarle al exdirector general de Carabineros, Gustavo González. Bueno, la verdad que estas cosas comienzan a veces por situaciones muy curiosas. A mí me paró en la calle un vecino de San Bernardo, un uniformado en servicio activo, y me mostró su liquidación de sueldo de varios años. Y me dijo, don Leonardo, mire, durante 10 años en la institución me han descontado todos los meses esta cantidad para una corporación externa a la institución, privada, que se llama Mutucar, que es una mutualidad, y nunca recibió ningún beneficio. Me dijeron que yo era socio, decía el carabinero, y yo dije, bueno, ¿dónde voy a votar por las decisiones de mi corporación? Que tampoco podía votar. Y me gustaría que usted lo investigara. Teniendo ese dato, que es un dato casual, entré a la comisión investigadora donde estábamos interrogando a varios ex generales directores. A propósito del Paco Gate, digamos. A propósito de otro tema que tenía que ver con el Paco Gate, que era una defraudación al interior de Carabineros, y tocó que compareció a la comisión el ex general director Gustavo González Llure. Cuando le pedimos que se identificara y cuál era su actividad, dijo que era gerente general de esta mutualidad que me había hablado este funcionario en servicio activo. En consecuencia, una vez que le hicimos el interrogatorio por el fraude Paco Gate, al final, así casi cayéndose de la reunión, le pregunto, don Gustavo González, usted fue general director 4 años y también fue presidente del directorio de esta mutualidad, que es una corporación privada. ¿Usted recibió alguna retribución económica por participar en estas sesiones de consejo directorio de esta mutualidad? Hasta ahí usted no sabía nada. No sabía que me iba a responder. Lo primero que él dijo es, me niego a contestar esa pregunta porque creo que está fuera de la materia de la investigación del Paco Gate. El presidente de la comisión, el diputado Jaime Pilosky, le pidió a requerimiento mío que contestara la pregunta porque nosotros teníamos un objeto amplio de investigación. Pues bien, ahí él se vio obligado a enfrentar el tema y ante la sorpresa de todo el mundo, porque estos cargos por ley deben desempeñarse gratuitamente, el Código Civil, tú lo sabes muy bien, dice que estos cargos se deben desempeñar gratuitamente. Este general director dice, en esos 4 años yo recibí, no una dieta, dijo, sino una distribución de los excedentes de esta corporación. Ahí partió todo. ¿Existe una cultura de poca transparencia en este país o no es tan terrible lo que está pasando? O por otro lado, hay una cultura de yo lo digo solo si me pillan y si no mejor ni hablemos de este tema. A mí me gusta ocupar mucho el gato pardo de Lampedusa, decir que hacer que como que todo cambie, al final nada cambia. Y lamentablemente nuestro Estado se ha estado llenando de instituciones paraestatales que huyen finalmente del control administrativo. Esto pasa con las mutualidades en el caso de Carabineros, pasa con las fundaciones en el caso de los hospitales, pasa con las corporaciones municipales en el caso de los municipios muchas veces, pasaba anteriormente con las fundaciones dependientes de la Presidencia de la República, que son instituciones que son de derecho privado pero cumplen una función completamente pública. Y entonces cuando llega el control, ellos dicen, no, pues,
Si yo me creé en una notaría, este es un club de amigos, como decía, yo soy socio de una corporación, no es parte de la institución. Y finalmente ahí, donde no ha llegado todavía la luz del sol que ha traído la ley de transparencia y otras normas, y también el avance que se ha hecho en la fiscalización desde el Parlamento, es donde tenemos estos todavía hoyos absolutamente negros. Para saber lo de las mutualidades, tenía que pasar esa casualidad virtuosa de que un diputado de la República, un elector, lo parara y le preguntara. Si no, hubiera sido absolutamente imposible poder detectarlo. Estábamos insistiendo en eso, de las casualidades. En el fondo la información no está ahí, hay que indagarla, porque cuando usted, el exdirector de Carabineros, Gustavo González, y actual gerente de la Mutualidad de Carabineros, le contesta y le habla de los excedentes, habla del 0.0025. ¿Entendió algo? No entendí nada, pero yo entendía que no debe haber sido el sueldo mínimo el que estaba recibiendo el general director de la institución. Entonces nos dimos con mi equipo de trabajo a la tarea de buscar cuánto es lo que recibían de retorno por sentarse en esos sillones en los directorios de esa corporación. Y un punto importante, ahí la información estaba transparente, esa información que cualquier chileno pueda leer. Era un secreto bajo 7 llaves. Nosotros le enviamos oficio al general director Bruno Villalobos, nos negó la información, dijo que era un tema privado y no tenía por qué decírmelo. Le enviamos al Ministerio de Justicia, que es el que fiscaliza las corporaciones, ellos tampoco sabían. Ni siquiera nos entregaron los estatutos de la corporación, ninguno de ellos. Finalmente, ¿sabes dónde lo descubrimos? En la Municipalidad de Santiago. Ahí nos entregaron los estatutos, los revisamos y en ninguna parte decía que se le tenían que pagar estos sobresueldos a los generales directores que dirigían estas corporaciones. No estaba autorizado ni por la ley, tal como lo dije antes, ni tampoco por los estatutos. Ahora, es decir, era completamente ilegal. Ahora, no solamente era Carabineros, el modelo de alguna manera se ha replicado en la mutualidad del Ejército, la aviación y también la de la Armada, que tiene alguna diferencia porque también asegura a privados, o sea, tiene algunos rasgos distintos. Ahora, las platas eran, en el caso de la mutualidad de Carabineros, alrededor de los 2 millones de pesos y en promedio, en los otros casos, podríamos llegar sobre los 3 millones de pesos mensuales. ¿Se trata esto de un doble sueldo, claramente? Es un sobresueldo y absolutamente ilegal. El Contralor es muy claro en el mismo reportaje Informe Especial cuando dice ¿por qué está el director general de Carabineros en el directorio de Mutucar? Porque es general director de Carabineros, por lo cual él está cumpliendo su función. Es como, por ejemplo, si el diputado fuera electo en el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, y él cobrara una dieta extra por ser parte del Parlatino. Él está en el Parlatino porque es parte del Parlamento chileno y está cumpliendo su función. En este caso, lo que se hacía era como cobrar 2 veces por el mismo trabajo. A él ya se le estaba remunerando por ser parte del directorio porque es parte de sus funciones propias. Y por otro lado, lo dice muy bien el diputado, recordemos lo que pasaba con la ANFP, que hubo una gran discusión acerca si los directores de la ANFP podían cobrar una remuneración, porque las agrupaciones sin fines de lucro, regidas por el Código Civil, fundaciones, corporaciones, como esta, sus directorios no pueden cobrar sueldo. Por ejemplo, Chile Transparente, ningún director cobra sueldo porque no lo pueden hacer por ley. Y este es el mismo caso. Este es el mismo caso. Entonces, por los dos lados, no calza que este sueldo llegara de alguna forma. Por eso es de todas maneras un sobresueldo ilegal desde el punto de vista del derecho civil, ilegal desde el punto de vista del derecho administrativo y de la probidad también, por supuesto. Pero si la Contraloría dice que, de alguna manera, yo entiendo hasta ahora, pueden participar en estos consejos, pero no recibir remuneraciones, ¿cómo nadie se lo había autocuestionado por último? Cualquiera de ellos, decir, a ver, ¿será correcto que yo reciba esto o no? Puede uno pensar que sí, puede uno pensar que no, pero y al mismo tiempo preguntarse, bueno, ¿y esto está publicado en alguna parte para que no se preste a conflicto? Ahí es donde yo voy a que da la sensación que hay una cultura de no cuestionarse, de no preguntarse, poco moderna, poco transparente. Bueno, ellos hicieron una martingala para poder justificar este pago. Mira, esto no está en la ley, no está en los estatutos, lo prohíben ambos, pero ellos hicieron unas asambleas de socios de la institución, de Mutucar, y ahí autorizaron este pago de excedente. Tú te preguntarás, ¿quiénes participaron en esa asamblea de socios? Los socios de la mutualidad de Carabineros son los 58.000 carabineros en servicio activo, sí, más unos pasivos. Son cerca de 60.000. Ni en el Estadio Nacional caben todos los socios en una asamblea.
los estatutos dicen que se convoca una asamblea para resolver temas y si en un primer llamado tienen que ir a lo menos el 50%. Si no va al 50%, 30.000, se hace un segundo llamado y ahí se celebra la asamblea con solo los que asistan. Ellos hicieron una asamblea para resolver este tema. Asistieron entre 30 y 50 carabineros. Entre 30 y 50. Esos fueron los que autorizaron, probablemente muchos de ellos dependientes de esta mutualidad, autorizaron este pago de excedente en nombre de los 60.000 carabineros. Esa fue la martingala que hicieron y la han hecho muchas veces. Ahora, a veces la cubren, porque revisamos varias asambleas de socios, con el abogado de la mutualidad que llega con unas carpetas bien abultadas, donde trae firmas al voleo de distintos carabineros y las muestra ahí y dice, tengo 1.000 más. O sea, debe ser claro, hay personas que representan a un grupo de socios, son como supuestamente como en las otras poderes. Instituciones. Pero uno ve que las firmas están en todos lados, por atrás, por arriba, por otras hojas sueltas, y claramente hay ahí una martingala para defraudar a los propios socios de la institución, que son todos los carabineros de Chile. Ahora, esta nueva ollita que se levanta, que tiene que ver con estas corporaciones de derecho privado y que hoy día estamos viendo las mutualidades, ¿hay otras instituciones de este tipo que tampoco están siendo transparentes y que tienen relación con autoridades de la República? Acá yo creo que existen dos opciones. O seguimos el mismo camino que se siguió cuando se destapó el caso Penta, donde se decía, mira, este es un caso puntual, y después nos damos cuenta que no era un caso puntual y que era una forma de financiación de la política, y seguimos el mismo camino de desangramiento por goteo, o de una vez por todas se transparenta, porque sin duda hay muchas otras donde sabemos que los generales directores, los comandantes en jefes participan, y la gran pregunta es, ¿están cobrando o no están cobrando? Sea bajo la martingala, como decía el diputado, de repartición de excedentes, o sea a través directamente de remuneraciones. Y eso es lo que debiésemos saber. Y una de las cosas que nos hemos constatado, a pesar de que los estándares de la ley 20.880 de probidad y transparencia, que establece la publicidad de las declaraciones juradas a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso, da un disclosure muy abierto, a nivel de las Fuerzas Armadas lamentablemente nos encontramos que casi todo es dato reservado. Y la verdad que una remuneración de un funcionario público, el que sea, del comandante en jefe hasta el último funcionario público, tiene que ser absolutamente pública, cada peso que le entre, porque si no, no podemos prevenir el enriquecimiento ilícito, que es lo que se busca prevenir. ¿Qué dicen los estudios respecto de los efectos de esta poca transparencia? Pero yo ya no estoy hablando de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, sino que ellos son miembros del alto mando y tiene que generar también alguna molestia, algún dolor en las tropas. En gente que seguramente no tiene ese nivel de remuneraciones y más allá de ver cuánto tienen que ganar, les debe molestar no estar lo suficientemente informados ellos mismos, que forman parte de las instituciones armadas de la República. ¿Genera eso, esa poca transparencia, también daño a las tropas que todos los días están trabajando en Carabineros, en el Ejército? Sin duda, en la materia que estudia, en los temas de prevención de corrupción en la empresa privada, se ocupa una frase en inglés que se enuncia así, the tone on the top. Es decir, el tono tiene que estar en la cima. Es igual que un padre de familia, por eso el Código Civil ocupa el ejemplo del buen padre de familia. Si el padre es un padre irresponsable, es un padre que no es cariñoso con sus hijos, ¿uno podrá pedir que esos hijos después sean responsables y cariñosos? Todas las cifras dicen que no. Lo mismo ocurre acá. Claramente, cuando uno ve que el desorden, lamentablemente, y eso es lo que nos hemos dado cuenta, lo dijimos en la comisión investigadora, el desorden no era de la Intendencia, es un desorden bastante mayor, que ese desorden bastante mayor obviamente afecta a las tropas. Entonces uno no le puede llamar la atención cuando un carabinero, por ejemplo, hace una vista al lado, como lo hemos visto hoy día en un caso tan grave como prostitución infantil o lo que puede estar pasando con la trata de personas, otros delitos que son gravísimos y donde muchas veces los ciudadanos, por lo menos yo, no me puedo explicar cómo nosotros no podemos detectarlos desde nuestra policía. Hay unas preguntas que han salido en las redes durante estos días después del reportaje e informe especial que la gente dice, nos hemos modernizado en tantas cosas, sin embargo en los últimos años han ido apareciendo todas estas informaciones o de desfalco o en este caso de platas que no conocíamos que se recibían. Y hay quienes han señalado que tal vez esto fue el costo de la transición, es decir,
en estas áreas donde están las Fuerzas Armadas, las policías, no se va a meter otras instituciones del Estado, no va a molestar, no va a pedir mayor información, pero y así vamos a mantener la casa en paz. ¿Cree que tiene algún asidero? Sin duda, aunque este esquema de negocio de esta corporación y de varias otras no viene de la dictadura, viene de mucho antes. Ahora, la dictadura probablemente se expandió y se asentó con mayor fuerza, y cuando vuelve la democracia, las Fuerzas Armadas siguen en política activa, como senadores designados. El mismo general Pinochet fue comandante en jefe durante muchos años, y en consecuencia existía un temor reverencial de los nuevos gobiernos, de los gobiernos democráticos, de no tocar a las Fuerzas Armadas a fin de garantizar la estabilidad de la transición. Recuerda los movimientos de enlace, los boinazos, que fueron signos de alerta de que la democracia podía en algún momento retroceder si es que molestaban con fuerza a las Fuerzas Armadas. Recuerda el caso del mismo hijo del general Pinochet. Él fue formalizado en ese tiempo, procesado por los pinocheques, y prácticamente hubo una involución a la dictadura producto de la amenaza de las Fuerzas Armadas. Entonces se fue asentando una cultura de no se metan con ellos porque ellos tienen una cierta autonomía. Hoy día, con los estándares 27 años después, sin duda viven una autonomía que es inaceptable. Ellos tienen que modernizarse y tienen que responder a los estándares democráticos, de transparencia, como dice Alberto, que todas las instituciones en el mundo tienen. Hoy día la administración de las Fuerzas Armadas y Carabineros no tiene los estándares democráticos y de control que tienen en otras partes del mundo. Eso es lo que iba a preguntar. Instituciones tan importantes para el Estado, para que funcionemos en orden. Con estas comisiones investigadoras, ¿qué se ha detectado que está funcionando mal? Y luego vamos a terminar diciendo, bueno, ¿qué hay que arreglar? Después de, llevan 6 meses, 7 meses en la comisión, han estudiado, han podido analizar cuáles son los agujeros negros. Hay una fórmula clásica para detectar corrupción, que la hablábamos en la comisión investigadora. Cuando tú tienes lugares donde hay opacidad y discrecionalidad, monopolio de la decisión y poca transparencia, el riesgo de corrupción se eleva automáticamente. Cuando tú ves la forma en que, por lo que señalaba el diputado, históricas o no históricas, se manejan las Fuerzas Armadas con muy poco control, con una excusa de la ley de transparencia que las traen del Código de Justicia Militar, que es absolutamente aberrante. Un privilegio secreto. Tiene un privilegio secreto. O sea, ¿usted puede creer que usted no puede saber cuántos carabineros hay en su comuna? ¿Eso no se puede saber por un tema de seguridad? Eso es secreto. ¿Pero qué seguridad puede haber? Eso es control social. Entonces, cuando uno le pregunta a carabineros, quiero saber cuántos carabineros hay en La Pintana versus cuántos hay en Los Arnechea, para saber si están bien repartidos, está bien pelado el chancho. ¿Sabe qué me va a responder carabinero? No, artículo 436 del Código de Justicia Militar. Las plantas de carabineros y de las Fuerzas Armadas son de carácter secreto. Eso es absurdo. ¿Sabes para qué ha servido eso? Para que veas cómo se distorsionan las cosas. En la comisión investigadora revisamos el tema de la dotación. El ministro de Interior del gobierno pasado se negó a darnos la cifra de cuál es la dotación total de carabineros. Nosotros sabíamos que son como 60.000, pero es un dato secreto. Y sirvió una diferencia que hay entre la dotación que se ha creado por ley versus la dotación efectiva, es decir, cuántos carabineros hay. Es un diferencial de 5.000 carabineros, que la prensa le denominó carabineros fantasma. Así es. Sirvió para que enviaran las remuneraciones a esos 5.000 carabineros fantasma. Que no existían. Que no existían, y fueron a parar precisamente a los que formaron parte de esta red de corrupción que se denominó el Paco Gate. Para eso existe este privilegio secreto que hay que terminar sin duda. Entonces, da la sensación que además de faltar control interno, porque que ellos mismos se están controlando, a ellos mismos parece que no ha funcionado, y el control externo parece no ser tampoco suficiente. ¿Contraloría necesita más poderes para poder realizar bien esa fiscalización? Sí, pero también hay otros modelos que han aplicado, porque las policías en el mundo y los ejércitos en el mundo son áreas que tienen complejidades, ya sea porque están ligados a negocios complejos o ya están en áreas complejas. O sea, cuando tú lidias contra el narcotráfico, por ejemplo, evidentemente tienes riesgos mayores a un ministerio que construye vivienda. Pero evidentemente hay que mantener cierto resguardo de la seguridad del país. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se crean organismos especiales autónomos. Tú, por ejemplo, creas una comisión de probidad y de transparencia que está compuesta por el Contralor, un juez de la República, el general director, pero que su cabeza es una persona bien remunerada,
que tiene autonomía absoluta para poder indagar todo adentro. Absolutamente todo. Para después poder gatillar, ya sea en el Ministerio Público, en la Contraloría, la actividad sancionatoria. Esas comisiones se han hecho en países como el Reino Unido, en el caso australiano, que lo presentamos también en la comisión, y creo que es interesante. Lo importante es que para salir de esto, las Fuerzas Armadas tienen que ceder poder. Y a nadie le gusta ceder poder. Y eso va a ser lo que nos va a tensionar y que es lo que tenemos que resolver. A propósito de la información que ha salido con todas las investigaciones, ya no salimos de las mutualidades, estamos hablando en general de los dineros y de las opacidades dentro de las finanzas. Me llamaba la atención que Contraloría, por ejemplo, solo puede, entiendo, estudiar las cuentas subsidiarias de una cuenta principal en el caso de Carabineros, es decir, todas las otras cuentas donde ellos manejan dinero no tienen acceso, o sea, no pueden ver qué está pasando ahí. Entonces, la verdad, ahí es bien carente las herramientas que tienen. Ahí hay una ilegalidad, porque todo servicio público tiene una cuenta única fiscal que le asigna la ley de presupuesto y tiene varias cuentas subsidiarias para las distintas divisiones que tienen ellos. Y todas esas cuentas deben ser informadas a la Contraloría, a la Dirección de Presupuesto y son frecuentemente monitoreadas. Pero en Carabineros, en todos estos años, por falta de fiscalización o por una falta de fiscalización profunda, ellos tenían un conjunto de cuentas fiscales secretas. Que nadie puede analizar. Que por algo son secretas, que ni siquiera las sabía supuestamente el alto mando, ni menos Contraloría, ni menos la Dirección de Presupuesto. Te digo que hasta el día de hoy, bueno, en esas cuentas secretas funcionó el megafraude. De ahí extraían recursos. Claro. Pero hasta el día de hoy, más de un año después del descubrimiento del megafraude, todavía en Carabineros están tratando de buscar si todavía hay cuentas secretas que estén funcionando. Hace una semana hablé con el equipo del general Hermes Soto, el nuevo general director, y me dice que están pidiendo información a todos los bancos privados por si alguno tiene cuentas de Carabineros. O sea, información que ni siquiera ellos conocen. Ni siquiera ellos conocen y todavía no está disponible. Cuando hablamos de opacidad, de hermetismo, este es un buen ejemplo. Es bueno que la gente sepa en el tema de los gastos reservados que apareció a propósito del Departamento de Relaciones Públicas, que compraron desde muñecas, no sé, televisores, etcétera. Contraloría solo recibe un certificado de buena inversión, pero que no viene el detalle de la compra. Nuevamente uno dice, es como jugar a que estamos haciéndolo bien, pero el contenido, la información no llega. Sí, bueno, hay dos tipos de gastos que desde Chile Transparente cuestionamos profundamente. Primero, los gastos reservados que debiesen ser absolutamente residuales y para ocasiones específicas y donde podría haber, por ejemplo, control parlamentario en el caso de las Fuerzas Armadas. En otros países es así. Quiero gastar de la cuenta gastos reservados, comisión secreta del Parlamento, donde hay parlamentarios de todos lados y se ven esos gastos reservados porque uno podría entender que hay una materia de secreto. Absolutamente. En el caso de los gastos de representación, en ese caso, los gastos de representación debiesen ser para representar a la institución y que efectivamente debiesen tener una fiscalización mayor. Y en el caso de las muñecas, en el caso de lo que vimos ahí, al parecer ni siquiera llegaron a su destino estos regalos, ni siquiera se compraron las lavadoras que se dijeron que se compraran. Que se iban a donar a la Teletón en algunos casos. Y ahí, Paulina, ya no estamos hablando de una falta administrativa, estamos hablando de fraude al fisco y uno esperaría que también ahí el derecho penal cada vez más incisivamente pueda llegar a esos puntos para poder también sancionar a aquellos que se han enriquecido con el dinero de todos. Yo agregaría que el uso de gastos reservados, que es una cosa vergonzosa, sigue igual que como lo descubrimos el año pasado. No ha habido ningún cambio legal ni administrativo. Hoy día se le entregan alrededor de este año, 2018, 600 millones de pesos a Carabineros para que haga uso de gastos reservados sin que deba rendir a nadie a qué fin aplica en definitiva estos gastos. Estas instituciones son instituciones que todos los chilenos queremos harto y consideramos que son muy relevantes para seguir funcionando en paz, en armonía, en orden. Quiero ser positiva, quiero sentir que esto es una oportunidad porque tal vez antes esto ocurría igual, el tema que no lo sabíamos. Yo creo que es bueno que lo sepamos para poder solucionar los problemas que tenemos. La comisión investigadora de la Cámara ya terminó, entiendo que tienen que votar las conclusiones. ¿Cuáles son los puntos importantes, positivos que tenemos que recoger, ponerlos en la mesa y empezar a trabajar todos juntos para que esto mejore? Yo creo que el gobierno tiene la palabra. El gobierno ha planteado que va a iniciar un gran acuerdo nacional para modernizar Carabineros.
hizo ya un cambio importante en lo que es el cuerpo de generales y el cuerpo de coroneles. Hay una nueva generación de generales a cargo de la institución, que suponemos que no está contaminada con la red de corrupción. Pero esa generación tiene que proponer cambios y adaptarse a cambios profundos, porque no se pueden quedar solamente en el cambio de nombre. Y de ahí que el proyecto que tenga que enviar el gobierno tiene que abarcar todos estos temas, porque la crisis es profunda y estructural. Tiene que haber cambios administrativos profundos, cambios financieros con auditoría externa, controles cruzados, tiene que haber cambios operativos también, porque también hay problemas en el control del armamento, en el control de municiones, en las adquisiciones. Tiene que haber una reforma integral y profunda. Y mientras más profunda, sin duda va a fortalecer mucho más a Carabineros y va a poder recuperar el prestigio que siempre tuvo. Comenzábamos esta vía pública haciendo un recuento de problemas de fraude que hemos tenido y comenzamos con el Ejército. Entiendo que el Ejército tomó una suerte de 22 medidas que ha ido aplicando y ha ido haciendo transformaciones. Desde el punto de vista de usted, de Chile Transparente, ¿qué no hay que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que estar encima, la ciudadanía, la prensa, ahí vigilante, esperando que se hagan estos cambios? Donde solo hay autocontrol, claramente hay algo que está fallando. Tienen que haber muchos ojos, partiendo por el ojo de la ciudadanía a través de las leyes de acceso a la información, que afortunadamente en Chile la tenemos. Estamos hablando de estos temas en Chile porque podemos hablar, y eso es muy importante. Sí, yo creo que hay que valorar en eso. otros países, yo tengo colegas en Honduras, sí, a los cuales han recibido balazos, les han matado guardaespaldas por meterse en temas policiales. Oye, Eso, pero no haga esos comentarios acá. Bueno, No, pero pero estamos está conversando bien. y es bueno ponerlo, porque estamos en la cumbre de Lima hablando de anticorrupción. O sea, Y hay que valorar lo que tenemos. O sea, lo que tenemos Sí. es mucho. Sí. Es verdad. Y entonces, desde ese punto de partida, como insistía anteriormente, creo que es el momento que se ceda un poquito de poder, que llegue el control externo partiendo por el control ciudadano, el control de la Contraloría y el control del Parlamento. Nosotros salimos en todos los rankings de transparencia súper bien respecto a la región, pero hay uno en que salimos mal, el de transparencia y defensa. ¿Y por qué salimos mal en el de transparencia y defensa? Porque no tenemos control parlamentario efectivo de los gastos en armamento, no tenemos control efectivo de los gastos reservados, donde efectivamente, en un ámbito de secreto, que evidentemente es importante para aquellas áreas, se puede efectivamente tener un control de personas externas como son los parlamentarios. Y en el caso de las cuentas fiscales, más Contraloría y también órganos ad hoc a través de, por ejemplo, estas comisiones de probidad y transparencia. Eso hay que hacerlo ya. Yo les agradezco tremendamente que estén aquí. Yo creo que estamos empezando a conversar. Efectivamente, un país donde se puede conversar, donde la prensa puede poner los temas en el tapete y eso es bueno para todos. Va a haber otros programas que vamos a seguir hablando de estos y otros temas. Hay otras corporaciones que usted mismo decía a través de la prensa que hay que revisar. O sea, el caso de las mutualidades es un caso. Carabineros tiene cerca de 5 corporaciones adicionales, las Fuerzas Armadas también, y todas tienen el mismo modelo de negocio y funcionamiento. Un solo mando, que el comandante en jefe o general director, dirige las instituciones. En algunos casos las dirigen las cónyuges de los comandantes en jefe o generales directores. Y por lo tanto existen todos los incentivos para que, como dice Alberto, exista corrupción. Por eso nuestro deber, nuestra obligación, es fiscalizar e investigar a objeto de poder depurar y terminar con estos abusos que tanto dañan a estas instituciones. Muchas gracias, diputado Alberto. Nosotros en segundos volvemos con más Vía Pública. A revisar las noticias. Aunque el Papa en su carta de perdón a las víctimas de abusos sexuales fue profundamente autocrítico, la pregunta es: ¿quiénes y qué información le ocultaron desde Chile al pontífice como para haberlo inducido a los graves errores que admitió haber cometido? 34 obispos chilenos preparan el inédito viaje a Roma mientras ya se habla de la mayor cirugía en la iglesia local. ¿Quién debió informar correcta y verazmente al Papa? El cardenal Errázuriz, el arzobispo Ezzati, el nuncio apostólico, el presidente de la conferencia episcopal, todos los obispos, la estructura eclesiástica y también los canales informales. En el caso de Barros se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Porque para la diócesis de Osorno la información siempre estuvo y fue el Papa quien no la quiso oír. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Osorno sufre sí, por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. Pero también es verdad que simultáneamente estas personas aportaban información falsa, había información
que se le entregaba de manera fidedigna, con fuentes confiables. Fueron obispos, fueron sacerdotes, laicos y amigos íntimos de él, quienes aportaron información de primera fuente, y lo sé muy bien porque yo participé de ese proceso. Pero lo que corresponde es al nuncio dar la información, él tendrá que responder. Y también, bueno, Cardenal Errázuriz está dentro de los 8 cardenales cercanos a él en la curia allá. Yo creo que estas son verdaderas máquinas montadas que han estado cambiándole la visión que tiene el Papa sobre Chile. Esto no es solamente las 2 personas que yo nombré. Si son capaces de engañar al Papa, pucha, ¿qué queda para el resto? ¿Y por qué el Papa entonces decidió quedarse solo con parte de la información que le llegaba? Yo no lo sé, porque no sabemos cuál es la información que recibió, ni quién la transmitió, ni cuáles menos sus intenciones. Tenemos que conversar con el Papa. Lo que tenga que ver con modificaciones o cambios muy radicales pasan por su decisión. Una persona como el Papa que se ponga a pedir perdón es también un ejemplo para todos nosotros. Los tejidos sociales se echan a perder porque no sabemos pedir perdón. ¿Quién no se equivoca en la vida? Muchos nos equivocamos en la vida. La autocrítica radica en que hay varios elementos en los abusos de menores que no hemos sabido hacer. No hemos sabido hacerlo, no hemos sabido enfrentarlo debidamente, ¿no? En un hecho inaudito, los 34 obispos convocados a Roma, noticia que ha dado la vuelta al mundo y que podría desembocar en una cirugía mayor del episcopado chileno. ¿Cuántos obispos saldrán? Se ve una cierta celeridad por parte del Papa de que esto se vaya trabajando luego. Va a haber un antes y un después. Uno puede tomar como referencia lo que pasó con la Iglesia norteamericana el año 2002, cuando el Papa llama a los 12 cardenales a reunirse con él en plena crisis. En Boston se ha transparentado la información, se han tomado medidas en materia de prevención que hoy día incluso son ejemplos para instituciones que no son católicas dentro de la sociedad norteamericana. ¿Hubo remociones en Estados Unidos? Sí. Todo eso mientras la diócesis de Osorno cree que las horas de su pastor ahora sí que están contadas y él, en tanto, prepara las maletas a Roma. Bueno, pues que es algo muy importante y que a todos nos motiva, que el Papa siempre busca lo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, con el favor de Dios. Gracias, con el favor de Dios. Es evidente que si el Papa quiere ser coherente con este arrepentimiento, la suerte de barro ya está echada. Es lo mínimo, pero sin embargo no es lo suficiente. El decano del Cuerpo Diplomático en Chile, que lleva 8 años como nuncio apostólico, no estuvo dispuesto a hablar con nosotros. Mire, lo que pasa es que el señor nuncio no da declaraciones. ¿Y no tiene actividades públicas hoy? No usaría decirle. En la misma casa donde se alojó Francisco durante su estancia peregrina, la pregunta que queda flotando en el aire es si todo este bochorno de su gira pastoral, solo con buena información, con mucha información, pudo haberse evitado. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. La iniciativa fue promovida por el gobierno de Michelle Bachelet y tendrá la tarea de coordinar todos los organismos relacionados con el trabajo de la infancia para el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan a proteger los derechos de los niños. Uno de sus desafíos más inmediatos es la creación del sistema de alerta infancia, que busca anticiparse y evitar que, por ejemplo, los menores deserten de sus colegios, caigan en la droga o cometan algún delito. Una ceremonia en la que el jefe de Estado destacó el rol de su antecesora en La Moneda. Estoy muy consciente que aquí estamos trabajando sobre lo que construyó el gobierno anterior. Y eso no significa ningún problema al reconocerlo, todo lo contrario, pero con la misma fuerza. Y yo estoy seguro que todas las personas concuerdan conmigo. No estamos contentos con el Estado, con la situación, con la capacidad que ha demostrado el Estado de Chile para cuidar, proteger, acoger y dar un futuro de oportunidades, de esperanza y de felicidad a nuestros niños más vulnerables. El ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente neurotóxico que solo se produce en Rusia. Es la teoría que Reino Unido barajó desde el inicio de la investigación y que ahora confirmó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas tras un análisis de la sangre de los afectados. Está claro que el señor Skripal y su hija fueron envenenados por un agente nervioso de grado militar desarrollado en laboratorios de Rusia. Un grupo de agentes nerviosos conocidos como Novichok.
Reino Unido fue tajante, no dudó en apuntar directamente a Moscú y tomó represalias. Encabezó la mayor expulsión conjunta de diplomáticos rusos desde la Guerra Fría. Ahora, a poco más de un mes del envenenamiento que puso al borde de la muerte al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmaría esa postura. Concluyeron que están de acuerdo de forma explícita con el análisis de Reino Unido. Este fue un agente nervioso de grado militar de alta pureza. Después de que 4 laboratorios independientes analizaran las muestras de sangre de los Skripal, el organismo determinó que el agente neurotóxico pertenece al grupo Novichok, armas químicas que solo se producen en laboratorios militares de Rusia. Demuestra lo imprudente que es Rusia, lo poco que se preocupa por el orden internacional basado en reglas y qué tan cómodos están respecto a poner en riesgo la vida de personas comunes. Los expertos no apuntaron a culpables, a diferencia de la primera ministra británica Theresa May, convencida de que es el Kremlin, ya sea por haber orquestado el atentado o por haber perdido el control del potente veneno. El tema lo discutirá el Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana. Pero Moscú se rehúsa a aceptar cualquier tipo de conclusión hasta tener acceso a los exámenes de sangre o contacto directo con los Skripal. Hacemos un llamado público a Gran Bretaña para que entregue información y nos aseguremos de que los ciudadanos rusos no sean retenidos como rehenes o que no participen en un plan de manipulación. El exespía continúa hospitalizado pero estable y pronto podría recibir el alta médica como lo hizo su hija. El pasado lunes, Yulia abandonó el hospital, recibió alojamiento por parte del gobierno británico y rechazó ayuda o tener cualquier conversación con la embajada rusa en Londres. Un revés para el Kremlin y una razón más para empeorar la ya tensa relación entre Moscú y Occidente. En el mundo deportivo, de lo único que se habla es de la polémica clasificación de Real Madrid a la semifinal de la Champions League. Esto producto de un penal cobrado cuando faltaban 30 segundos para que terminara el partido. El cuadro eliminado fue Juventus, que aún no puede creer lo que sucedió en el Estadio Santiago Bernabéu. Sergio Ramos, desesperado, no entendía lo que pasaba, menos Zidane ni los hinchas merengues. ¿Por qué? Un gol va a cambiar todo, pero todo, absolutamente todo. Y si ese gol era de la Juventus, entonces el Real Madrid se despedía de la Champions, pero llegó el polémico minuto 3 de descuento. Pelota para Cristiano Vázquez. Lo bajaron ya en final. Bajaron a Lucas Vázquez. Claro, es que a 30 segundos del final los italianos ya tenían asegurado la larga y por eso todo el descontrol, la expulsión de Buffon y el desmadre de Chiellini, sugiriendo que el partido estaba comprado. No me parece, me la voy a jugar, a mí no me parece. A mí no me parece, comparto contigo, Claudio, no hay infracción. Decisión polémica, discutible, que genera opiniones encontradas. Para mí sí fue penal, Sergio, porque tenemos que ir al reglamento. En este caso, para mí hay un contacto en la espalda, incluso un poco en la pierna, pero más el de la espalda. ¿Y cuál es la naturaleza de la falta? Que sea imprudente. ¿Y qué es imprudente? Es entrar a disputar el balón con un adversario sin precaución. ¡La baja Lucas! ¡Le han empujado! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Ha pitado! ¡Bien! La emoción de un relato madridista que estaba muy lejos del sentir de los italianos, que se veían impotentes y ofuscados. Podría haberle dicho cualquier cosa al árbitro y él debió haber tenido la sensibilidad para perdonarme cualquier cosa, porque lo que hizo fue cometer un crimen contra el espíritu deportivo, y es por eso que dije las palabras que tenía que decir. Todos vieron lo que sucedió excepto una persona, y ese es el problema. Para mí no fue penalti, pero no hace mucha diferencia en el final. Para Buffon, un partido traicionero con una reacción comprensible ante el juez inglés Michael Oliver, aunque Gigi, ya más calmado en zona mixta, recibió este cariñito de Cristiano Ronaldo. Fue el último duelo en Champions League para Buffon, que se retira a fin de temporada, un partido que quedará marcado como uno de los más polémicos del último tiempo, que fue seguido por Arturo Vidal, y esta fue su reacción con el penal. Y esta con el gol de Cristiano. Vidal el año pasado sufrió en carne propia el rigor arbitral en un duelo contra los merengues en Champions League. En aquella llave hubo un gol dudoso de Cristiano. Además, el Rey Arturo fue expulsado y para muchos de manera injustificada. No, para nada de acuerdo con Víctor Casay. Creo que no hay otra cosa cuando te roban un partido así. Creo que es muy fuerte, porque son dos goles fuera de juego, la expulsión muy mala. Casimiro debería haberse ido expulsado antes que yo.
Pero hay otros recuerdos, como en la final del 2016 ante Atlético de Madrid. Este fuera de juego de Sergio Ramos en el 1-0 aún es recordado. En 1998 también contra Juventus, el gol de Mijatovic causó gran rechazo a los hinchas italianos por su fuera de juego. Otro fue este penal inexistente que fue cobrado a favor de Real Madrid en un duelo por Copa del Rey ante Sevilla. Claro que para los merengues todos los reclamos están de más. Yo pienso que somos justos vencedores, queríamos más oportunidades y el penalti, no entiendo por qué están contestando. Si hay penalti, ya está. Ahora no hay que hablar, nosotros pasamos, estamos en semifinal, estamos contentos de esto. Por el momento la UEFA se resiste a la introducción del VAR, sigue confiando en el rendimiento de los árbitros, pero este duelo en Madrid parece estar pidiendo a gritos un cambio tecnológico grande para la Champions League. Y antes de ir a una pausa comercial, le recordamos la pregunta de nuestro fanpage para que participe y a la vuelta de comerciales le podremos dar los resultados. La pregunta es: en tu opinión, los dobles sueldos que recibieron de las mutualidades los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías, ¿sabían que no debían recibirlo? ¿Ignoraban que no les correspondía? A la vuelta de comerciales vamos a tener la respuesta de esta pregunta. Nos vemos en un ratito. Y volvemos con la respuesta que hicimos en nuestro fanpage de 24horas.cl. Veamos qué contestaron en sus casas a la pregunta: en tu opinión, los dobles sueldos que recibían de las mutualidades los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías, ¿sabían que no debían recibirlo? 86% piensa que sabían que no había que hacerlo. ¿Ignoraban que no les correspondía? 14%. El público ha hablado. Veamos ahora entonces qué dice el portal de 24horas.cl. Miren, decretan preemergencia ambiental para este viernes en Temuco y Padre de las Casas. Desde la Seremi informaron sobre una serie de restricciones en la emisión de humos visibles. Ojo, si usted quiere más información al respecto, está en 24horas.cl y veamos cómo se viene el tiempo. A ver, en este minuto está despejado, pero hace un poquito de frío, ¿ah? 13 grados.3. Mañana, viernes, despejado 24 grados. Y el sábado, muy bueno, despejado 27 grados. Estamos escuchando de fondo a Mariah Carey, que hace noticia luego de revelar en una entrevista con la revista People que mantiene una dura lucha contra un trastorno bipolar que padece. La cantante contó que al principio se negó a asumir su situación, pero tras ser hospitalizada el 2001 por un colapso físico y nervioso, tomó conciencia de su situación. La estrella de 48 años cuenta que hoy está en tratamiento y que puede regresar a lo que más ama, que es escribir y hacer música. Con Emotion cerramos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches.